Hay una enfermedad terrible que está azotando al mundo y Jesús ha querido venir como médico a curarnos. ¿Sabes en qué consiste? Acompáñame en este video. Está de moda hoy que algunos influencers, te muestren qué hacen en un día típico de su vida. Hoy el Evangelio hace algo parecido. Nos narra un día en la vida cotidiana de Jesús. Nos cuenta que se fue a la sinagoga, luego fue y curó a la suegra de Pedro, que estaba enferma. Le traían multitud de personas para que la sane. Se iba luego a solas a rezar y recorría los pueblos predicando y curando. Esto nos muestra una dimensión fundamental de la misión de Jesús en la tierra. Jesús vino como médico, vino a curarnos. Así como aguardamos una vacuna que venga a salvarnos, podríamos decir que Jesús es el médico, pero también Él es la vacuna. Él es la medicina que ha venido a salvarnos. ¿Pero en qué consiste esta enfermedad? ¿De qué ha venido a salvarme Jesús? Si es que yo siento y pienso que estoy bien, ¿de qué ha venido a salvarme? Bueno, es que estamos en medio de una pandemia que lleva azotando hace siglos a la humanidad. Es la lejanía de Dios. De eso ha venido Jesús a salvar a la humanidad, de un mundo sin Dios, que es una realidad que cada vez está creciendo a mayores escalas y se está convirtiendo en una verdadera pandemia. Es un virus que además ha ido mutando, porque antes se manifestaba con fuerza en una especie de negación directa de Dios, una especie de pensamiento ateo militante. Pero hoy este virus ha ido mutando a una variante que es mucho más sutil, pero también mucho más contagiosa y dañina. Ahora ya no es tanto una negación directa de Dios, ahora es más bien una especie de indiferencia frente a Dios. Hoy quizá ya no está tan de moda decir Dios no existe, no. Ahora más bien parece que es mucho más común oír, bueno, Dios puede ser que exista, pero en realidad no es muy necesario. Dios es prescindible. Yo soy una buena persona por mí mismo. ¿No es cierto? Podemos ser buenos nosotros solitos y podemos excluirlo y no pasa nada, porque en realidad no lo necesitamos mucho. Hoy el virus es una indiferencia frente a Dios. Por eso hoy quisiera invitarte a que te preguntes, ¿tienes acaso alguno de estos síntomas? Por ejemplo, ¿sientes que eres indiferente frente a Dios? ¿Experimentas una especie de aburrimiento por lo espiritual? ¿Crees que no necesitas mucho de Dios para ser bueno? ¿Hay poca oración en tu vida? Si tienes estos síntomas, bueno, creo que estás infectado. Es por eso que ha venido Jesús. Ha venido como médico y ha venido como medicina. Y es que Él es la medicina, porque el mal que sufrimos es el vacío de Dios. Es por eso que Dios en persona ha venido a llenar ese vacío. Y miren cómo es que Jesús aplica esta dosis. Dice el Evangelio que toma a la suegra de Pedro por la mano porque estaba enferma y la cura. Es que justamente lo que nos cura es el contacto con Dios. Quizá eso es lo que nos está faltando. Nos falta cercanía, amistad, diálogo con Dios, estar en contacto frecuente con Él. Porque creo que la raíz de todos los problemas que vivimos en el mundo no están tanto en la economía, en la sociología o en la política. La raíz de los problemas, fundamentalmente, creo que es un problema espiritual. Y de este problema que está en el fondo, en la raíz, es que se derivan todos los otros males que sufrimos. Es por eso que Jesús quiere curarnos, pero no yendo a los efectos secundarios, sino que el Señor quiere ir a la raíz del problema. Porque cuando se va resolviendo el problema que está en el fondo, que es un problema espiritual, la realidad empieza a cambiar. Nos vamos volviendo más hermanos entre nosotros. Mi felicidad empieza a incluir la felicidad del otro. El materialismo deja de ser el eje que mueve al mundo. La política y la economía empiezan a moverse con otros criterios. Queridos amigos, entendámoslo bien. No podemos pretender construir un mundo bueno
pero desconectados del origen de la bondad. Estamos llamados a hacer muchas obras buenas, pero quizá la primera de nuestras buenas obras es retomar ese contacto con Dios. Y de esta primera obra buena es que empiezan a surgir todas las demás. Jesús era un hombre infatigable, terriblemente ocupado. Pero miren cómo el Evangelio nos señala que en medio de todas las cosas que hacía, se levantaba muy temprano y se iba a solas a rezar. Ese es el comienzo de todas nuestras obras buenas. Cuando empezamos entrando en contacto con la fuente de todo bien y nutridos de Jesús, que es el médico, y también en la medicina, empezamos a hacer una diferencia en este mundo. Soy el Padre Juan José Paniagua y que Dios te bendiga.